Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo el enorme gusto de poder entrevistar a mi amiga, la doctora Amí Peralta. La doctora Amí Peralta, tuve la suerte de conocerla porque hicimos infectología durante el mismo tiempo. Amí lo hizo en otro hospital y yo lo hice en otro, pero a partir de ahí nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común y ahorita lo que hemos tenido en común como infectólogas ha sido pues enfrentar la pandemia de COVID-19. En mi caso, de una manera muy particular, como lo saben, yo estoy en Canadá, pero a mí ha estado realmente al frente de esta batalla y pues no, hoy generosamente nos va a compartir un poco de su experiencia. Muchas gracias por estar con nosotros, Amí. No, al contrario, gracias, Armel. En realidad fue cuando tuvimos demasiado contacto fue en la maestría, ¿no? Cuando estábamos haciendo la maestría en el mismo grupo. Exacto. Bueno, si nos puedes platicar un poco, Amí, ¿de dónde eres originaria? ¿Por qué estudiaste medicina y qué fue lo que estudiaste? Uy, yo soy originaria de Querétaro. En realidad viví allí hasta los 6 años, no, 4 años, y recuerdo muy poco de Querétaro. Recuerdo parques, o sea, como que tengo muchos flashazos de la casa, ¿no? La escuela, el kinder y estas situaciones, pero en realidad, pues la universidad la estudié aquí en Puebla y pues básicamente me considero poblana, aunque llevo muchos años ya viviendo en el Distrito Federal. Estudié en la BUAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es la universidad pública de Puebla, del estado. Muy bien. Y ahorita, actualmente, ¿en dónde trabajas o qué es lo que haces? Pues como ya comentaste, soy infectóloga. Yo hice infectología en el INCAN y posteriormente me empecé a trabajar, cuando me gradué, empecé a trabajar en el INER a los pocos meses, no fue inmediatamente, o sea, fue aproximadamente como a los 5 o 6 meses que me había graduado. Empecé a trabajar en el INER, en el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, que básicamente es un centro donde se investigan varias enfermedades, sin embargo, se enfoca en el tratamiento y seguimiento de pacientes que viven con VIH. También abordamos algunas enfermedades, sobre todo virales, que son emergentes, pero en realidad el 98% deben ser pacientes que viven con VIH. Fíjate que yo me acuerdo justo cuando estábamos haciendo la maestría, que estábamos decidiendo en dónde íbamos a trabajar y qué íbamos a hacer con nuestra vida. Y me acuerdo que tú me dijiste, es que yo ya tengo el trabajo que soñaba, ¿no? Que era justo dedicarte a ver pacientes que viven con VIH en el CIEN, y me acuerdo que me lo dijiste muy abiertamente, esto era lo que yo siempre quería. ¿Cómo fue para ti el surgimiento de esta pandemia? O sea, ¿cómo fue el proceso de que supiste que venía este virus, que se empezó? ¿Cómo fue el periodo de reconversión en el INER? Bien, pues yo creo que hemos tenido todos varias fases en la enfermedad. Inicialmente, pues como muchos brotes que se generaron o saltos de especie que se han generado precisamente en China y se han contenido en el país, y acaso hay algunos brotes fuera del país, todos asumíamos que lo iban a lograr y que lo iban a controlar y se iba a contener en esa zona la infección. Sin embargo, cuando empezamos a ver muchos casos a nivel mundial, pues al final, como infectólogo, pues digo, estudiamos para eso, ¿no? Y eso, aunque te genera un poco de miedo, también te genera un poco de emoción, digamos, o curiosidad académica, porque por fin vas a vivir algo para lo que has estudiado y que muy probablemente solo veías en los libros, ¿no? Recuerdo que inicialmente se comparaba mucho con la pandemia de influenza, ¿no? Pero pues son virus completamente diferentes. Creo que quienes más tendían a compararlo eran justo las personas que no habían visto un paciente con COVID y que consideraban que era exactamente lo mismo, pero pues en realidad son dos situaciones, sin quitarle el interés, ¿no? O la importancia que tuvo la influenza en su momento.
esto por mucho sobrepasa esa situación en hace poco más de 10 años. Y pues la reconversión ya la estábamos esperando. Yo trabajo en el INER, el CNI, o como son las iniciales, es uno de los departamentos de infectología. Hay varios departamentos de infectología que forman parte del INER. Entonces, nosotros sabíamos que al tratarse de una infección respiratoria, pues el primer hospital que iba a dar la cara, pues era el INER, ¿no? Entonces ya lo esperábamos, tuvimos mucho tiempo, afortunadamente no fue de los países que se afectaron previamente, entonces tuvimos bastante tiempo para prepararnos y bueno, sobre todo hablando de las autoridades, de preparar, de estar capacitando al personal, para que pues cuando nos llegue el primer caso, pues por lo menos sepamos, ya tengamos una línea de acción, ¿no? Que no sea una sorpresa. Oye, Ami, ¿y qué fue lo que pasó con los pacientes con VIH que normalmente tú eras la que le daba seguimiento? Bueno, tú y todos los del CIENI le daban seguimiento. Sí, pues somos varios médicos que dábamos seguimiento ambulatorio a estos pacientes. En el INER también se hospitalizan. Tenemos un pabellón de 32 camas para atención a estos pacientes que llegan la mayoría con enfermedades oportunistas. En conjunto, varios, yo no me incluyo en este grupo, varios jefes de departamentos o de servicios se reunieron de diferentes institutos para lograr a conseguir atención médica en un hospital en Nezahualcóyotl, y es donde se les daba atención hospitalaria. Yeah. En cuanto a la atención ambulatoria, inicialmente pues se mandaban a los capacits que correspondían para que continúen con sus estudios en los casos de pacientes que requerían obligatoriamente estudios en un mes o en 3 o máximo en 3 meses, ¿no? Pacientes que estaban ya en etapas muy avanzadas o que tenían antecedentes de fallo o de falla al tratamiento y no podían esperar demasiado tiempo. En la mayoría de los pacientes que se encuentran en general bien controlados o que ya llevan más de un año de estar indetectables, bueno, a estos pacientes se les proporcionaba medicamento allí mismo en el INER. Sin embargo, se adaptó una entrada en un extremo completamente diferente para que puedan recibir su medicamento. Se les dotó del mayor tiempo de medicamento posible y actualmente es cuando empiezan la reapertura de las áreas para estar dando seguimiento a estos pacientes. Ya. No atención clínica, pero por lo menos con seguimientos de estudios de laboratorio. Se están implementando estas partes de videollamadas para hacer una evaluación clínica ya con los resultados de los estudios que se les tomaron previamente. Eso está súper bien. Sí. Oye, ¿y cómo funciona un poco? Porque tú trabajas en dos hospitales, ¿no? Trabajas en el INER, y trabajas también en el Ajusco Medio. Y cómo cada hospital ha funcionado diferente, ¿no? Y tú como adscrita y los residentes tienen roles diferentes. Entiendo que hay algunos hospitales en los que los adscritos pues no tienen contacto con los pacientes, otros en los que están muy involucrados, incluso hacen guardias. ¿Cómo funciona tú como adscrita de infectología? ¿Cómo están trabajando en el INER? Bueno, el INER está bastante bien organizado en cuanto a que es un hospital que está dirigido y casi en una totalidad coordinado y el tratamiento pues lo proporcionan los neumólogos, ¿no? Uh-huh. Hay otros especialistas, por ejemplo, hay cardiólogos, hay médicos intensivistas o asignados para atención de los pacientes. Pero en general, el INER se divide en pabellones. Hay varios pabellones o pisos de hospitalización, ¿no? Aproximadamente entre 30 y 34 camas. Hay, por ejemplo, terapia intensiva tiene un poquito menos por obvias razones, ¿no? Que no pueden ser una terapia tan extensa, pero estos pabellones están adaptados para atender bastantes pacientes, sobre todo bastantes pacientes críticos. Y el hecho de que haya neumólogos dirigiendo, creo que pueden llevar un manejo ventilatorio pues adecuado. Uh-huh. Hay
infectólogo asignado para cada pabellón. Nos están rotando en diferentes pabellones y los infectólogos tenemos este rol de interconsultantes. Claro que entramos al pase de visita, entramos a revisar pacientes, por ejemplo, yo entro casi diario a revisar pacientes y ya con base a los hallazgos que hayamos identificado, pues sugerimos algún abordaje de diagnóstico. Básicamente en el INER, pues mi papel es el tratamiento antiinfeccioso. Recordemos que contra COVID, pues no hay un tratamiento antiinfeccioso de primera línea, sin embargo, hay otras coinfecciones que pueden presentar los pacientes asociados a complicaciones de invasiones crónicas, pues a largo plazo, ¿no? El uso de ventilación mecánica, el uso de catéteres, etc. Y mi papel en el Ajusco es completamente distinto. En el Ajusco estoy como internista. Es un hospital que pues tiene la infraestructura y la organización que supongo que refleja más lo que ocurre en el país. No hay residentes allí, o sea, por lo menos no hay residentes de medicina interna. Básicamente todo el trabajo asistencial lo hacemos los médicos tratantes, claro, con apoyo de enfermería. Creo que enfermería ha sido pues los que han hecho una gran labor. Sin duda. Pienso básicamente en las enfermeras, porque ellas pasan más tiempo allá adentro, son las que se encargan de estar pendientes de los pacientes y pues incluso cubren turnos de hasta 12 horas dentro de área no infectada. Como internista, pues me toca hacer mucho trabajo en parte asistencial, pues el trabajo de una guardia, ¿no? Atender alguna emergencia, pues revisar a los pacientes y pues ahí no es tan especializada mi labor, es más un seguimiento integral a los pacientes, ¿no? Como en medicina interna. ¿Y cómo viviste tú el ver que ya la llegada de todos los pacientes con COVID-19? ¿Cómo viviste tú el que de repente se empezaran a llenar y pabellones y empezar a recibir a muchos pacientes? Pues mira, inicialmente pues me tocó ver desde el primer paciente. El primer paciente en México, pues ya como que nos fue un foco rojo. Después empezamos a ver muy poquitos casos. Ya posteriormente pues la organización estaba bastante completa, estoy hablando del INER, y sabíamos que era el hospital que se iba a llenar o a saturar primero, o por lo menos de los hospitales que primero se iban a saturar. Sí. A mí me tocó estar inicialmente en el pabellón que se empezó a saturar primero, entonces sí tuve esta experiencia de ver cómo se iban llenando el INER, ¿no? Pero es muy diferente, no sé, como que haces un switch mental, porque cuando estás en el INER, pues tú ya sabes toda esta situación y vas preparado y todo. Pero cuando estás en el Ajusco fue completamente diferente. O sea, es un hospital pues que inicialmente no estaba planeado para ser un hospital de COVID de manera tan temprana, ¿no? Y por las necesidades que eran pues altísimas, o la alta demanda, o sea, de un momento a otro, tuvieron que decidir ya hacer esta conversión que se había planeado para hacer unas semanas después, ¿no? Pero bueno, pues esto nos obligó a que se haga esta conversión. De hecho, creo que estuve en esa guardia donde se decidió esto y pues aunque, mentalmente, y sí tienes esta parte de estar como con un poco de euforia, ¿no? De vivir una pandemia, al final sí sientes miedo, son una serie de sentimientos encontrados. Sientes mucho miedo cuando ves que hay pacientes que fallecen de manera muy temprana, ¿no? Que se deterioran y que ni siquiera te dan oportunidad de actuar, cuando digo actuar no es dar un medicamento que lo salve, sino solo dar un soporte. Pues eso sí te desanima bastante.
O sea, inicialmente la verdad es que, o sea, mis sentimientos de estar aquí, o sea, mis emociones de estar aquí se cayeron completamente porque, pues, digo, ya estamos acostumbrados a vivir con la muerte y a luchar con la muerte y a enfrentarte. O sea, eso es algo que aprendes durante, pues, durante toda la carrera, ¿no? Incluso en la residencia, pues te vas fogueando en esa situación. Pero cuando ves a tantos pacientes que fallecen y de manera súbita, sin poder hacer nada, híjole, sí es bastante grueso. Y cuando estabas viviendo eso en el INER y te estabas pasando por esa situación difícil que me imagino todavía la vives, ¿no? Pero empezar a enfrentar eso que nunca habías visto antes, ¿cómo era tu día? ¿Qué hacías con todos esos sentimientos? O sea, ibas a tu casa y ¿qué hacías en esos espacios libres de respiro personal, de estar sola, para tratar de equilibrarte y volver a recargar la pila? Porque la realidad, y así es la medicina, es que hay un día siguiente, ¿no? O sea, hay un día Sí. siguiente y tienes que estar alerta y tienes que dar tu máximo otra vez porque todo el mundo está dando su máximo. Entonces, ¿cómo lidiaste tú con esa desilusión de ver que no había mucho en tus manos que hacer por muchos pacientes? Bueno, yo vivo en la Ciudad de México, de hecho me fui a la Ciudad de México desde que hice el internado, entonces estoy acostumbrada a vivir sola prácticamente. Pero eso no significa que no estés con tu familia, o sea, eso Uh-huh. afortunadamente los medios de comunicación permiten tener contacto estrecho y pues mi familia, particularmente mi mamá, fueron así un gran sostén, ¿no? Otro, empecé a pintar, me puse Qué a bonito. lijar unos muebles y a pintarlos, literal, y pues empiezas a buscar oficios, ¿no? Ya, pues ahora, pues esto ya se terminó, pues ahora voy a dibujar, o sea, intentas mantener tu mente ocupada. Sin embargo, sí te tengo que decir que hubo un momento en que pues te apagas y cuando te apagas, o sea, no me refiero a que sales llorando y todo eso, que alguna vez sí me pasó, pero la mayor parte del tiempo, o sea, estás fastidiado, no quieres saber nada, y pues te conviertes casi en un autómata, ¿no? Que solo trabaja, Uh-huh. llega a casa, Sí. come, no haces ejercicio, ¿no? A mí me pasó que, por ejemplo, subí 2 kilos en solo, y solo por haber dejado de hacer mis actividades convencionales. Entonces hubo un momento en que me dediqué casi a ver series, ¿no? Y vi varias series de televisión, ¿no? Intentas estudiar, pero cuando no estás al 100, pues no se logra, o sea, es algo que sí es complicado, pero pues afortunadamente nada es eterno y eventualmente te acostumbras a vivir con eso y pues tienes que salir de esa situación y pues la única manera en que tú puedas ayudar a los pacientes, pues es leyendo, o sea, es actualizándote y mantenerte informado para evitar cometer algunas situaciones que son fuera de lo convencional, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue el enfrentar la enfermedad desde el punto de vista de protegerte a ti misma y cuidarte? O sea, de no enfermarte tú, porque no solamente es que te enfermes tú, sino también, como tú acabas de decir, o sea, tú tienes tu propia familia, personas que te quieren, personas que quieres proteger tú también. ¿Cómo fue el conocer la enfermedad, empezar a ver pacientes, el tener miedo a enfermarte de COVID-19 al tener contacto con ellos? ¿Cómo fue eso para ti? Pues de inicio todo el mundo tiene miedo, ¿eh? O Uh-huh. sea, hasta lo sentías, decías, no quiero ir a trabajar porque tengo miedo de entrar, ¿no? Y entonces sí te da miedo, ¿no? Cuando logras vencer ese miedo, entras, ¿no? O entras porque pues tienes que entrar, o sea, hay un paciente que tiene fiebre y pues no puedes decir, ay, a ver, cuéntame, a ver, hazme una videollamada para ver cómo está, ¿no? O sea, tienes que entrar a ver, a revisar al paciente. Entonces, híjole, sientes una descarga de adrenalina espantosa, o sea, Sí. empiezas con taquicardia, estás todo el tiempo muy acelerado
inicialmente pues eres demasiado cuidadoso, ¿no? En los procesos de vestido, desvestido, el cuidado extremo en no cometer errores, etcétera. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, pues a todos nos acostumbramos. Y cuando me digo a todo, es realmente a todo. O sea, de pronto ya te parece muy normal saber que que vas a entrar, ¿no? Y cuando un proceso de desvestido te llevaba unos 15, 20 minutos, ahora te lleva 3 minutos y dices, oh, no, estoy siendo exagerada, ¿no? Sí, No sí, en 3 sí. minutos. Bien, que haga una sanitización completa, pues lo puedo hacer, pero sí empiezas a como acostumbrarte y pues eso en parte te permite trabajar más a gusto y te permite, pero siempre no hay que bajar la guardia, ¿no? Hay que tratar de hacerlo lo más cuidadoso posible, sobre todo porque pues hay que preservar la salud y pues uno asume que no tiene factores de riesgo para complicarse, pero en realidad nadie lo sabe. Nadie sabe qué es lo que va a pasar ni qué evolución va a tener. Fíjate que yo experimenté más o menos lo mismo, qué curioso que dices. Me acuerdo el primer paciente con COVID-19 que entré, también fue un bombardeo de información de cómo vestirnos, de cómo cuidarnos, de cómo no sé qué, pero cuando entré a ver al primer paciente y estaba solo en un cuarto, sentí esta como descarga eléctrica también, o sea, de nervios, de que no quería ni acercarme mucho. Yo también tenía mucho miedo, te estoy hablando de marzo, ¿no? Marzo de este año. Y fíjate que es curioso porque a mí me pasó más o menos lo mismo. Yo creo que como a finales de abril hubo un brote aquí muy grande de trabajadores. O sea, se enfermó, una persona enferma fue a trabajar y contagió a 45 médicos, personal de salud, enfermeras, camilleros, 45 personas que eran de equipo de salud, más 3 pacientes, un trasplante de médula ósea que incluso falleció por una persona que fue enferma, ¿no? Y fíjate que cuando salió este brote, hicieron una de hisopados, la gente estaba asustadísima de todos los médicos que habían estado en contacto con este brote. Y para mí eso fue así como el despertar y reanalizar, dije, me estoy relajando. O sea, ya estoy aquí en la central de enfermeras, platicando. O sea, empecé como a analizar mis propias conductas y dije, ya bajé la guardia, ya estoy completamente acostumbrada a esto. Y hasta que hubo un brote y desafortunadamente mucha gente se enfermó, fue cuando volví a subir las defensas y decir, a ver, no, o sea, reacciona, ¿no? Cuídate. Sí. Uy, Sí, creo que es natural al ser humano, ¿no? Desafortunadamente a todo te acostumbras a sí, esta situación. eventualmente te acostumbras, para bien y para mal, ¿no? ¿Y cómo fue? Yo, por ejemplo, yo no me he enfermado hasta ahorita de COVID-19, pero sé que tú sí te enfermaste. ¿Cuándo pasó esto? ¿En qué punto de la pandemia pasó y cómo crees que fue? Yo me infecté a finales de mayo. O sea, ya llevaba como 3 meses casi viendo pacientes. No es cierto, sí, finales de mayo. Fue a finales de mayo y creo, o sea, sé que me infecté porque el cubrebocas, quise sujetarlo y quise hacer una presión adecuada con el cubrebocas. Si te fijas, la forma de mi cara y también la tuya es como muy pequeña, ¿no? Entonces, no cualquier cubrebocas no alcanzas a hacer el sello con cualquier cubrebocas. Necesitas uno muy chiquito, ¿no? Sí, entonces, cometí un error de amarrármelo aquí, o sea, se me salían, ¿no? Y entonces las cintas que se deberían sujetar en las orejas, pues alcanzaron esta parte, me lo amarré y eso fue muy sencillo a la hora de ponérmelo, pero ahora de quitármelo sí me generó mucho problema y me puse nerviosa. Son errores que no se deben cometer, pero que al final cometes, ¿no? Me puse muy nerviosa porque dije, creo que ya me voy a contagiar, o sea, de hecho hasta lo pensé.
jalé el cubrebocas, y pues aerolizó y yo creo que fue en ese momento. Sí, porque además, o sea, llevas horas acalorada, toda Sí, sudada del cuello, estás súper fastidiada. Creo que a veces nos quitamos el equipo con un poco ya de no, hartazgo. o sea, ya me acuerdo que eran 4 y cachito de la mañana. No, 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 Eh, qué horror. era un viernes, 4 y cachito de la mañana, no, o sea, ya era sábado, o sea, hice guardia viernes para sábado, y de ahí yo pensé, ya me infecté, si en 14 días no presentó síntomas, ya la hice. Y al día 12 empecé con síntomas. Entonces, digo, fue un error que no debí cometer, pero que muy probablemente muchos cometimos, ¿no? Y en gran parte de este error fue por miedo. Uh-huh. Yo creo que si no hubiera sentido ese miedo y si no hubiera pensado, me voy a contagiar, en lugar de pensar eso, hubiera dicho, no me voy a contagiar, tengo que hacer las cosas bien, voy a conseguir unas tijeras, ahorita lo corto, ¿no? La situación hubiera sido diferente. ¿Y cómo fue la enfermedad para ti? Pues mira, yo tuve un cuadro que se clasificaría entre leve y moderado, tal vez. Uh-huh. La verdad es que afortunadamente pues me fue bien y tuve, el problema es que son síntomas muy prolongados, los síntomas son demasiado prolongados. Y lo comparo con influenza, lo que comenté previamente. Comparando con influenza, por ejemplo, a mí, yo he tenido cuadros fuertes de influenza y sí te puedo decir que por lo menos en una situación leve. Ajá. Uh-huh. Los síntomas por intensidad fueron más fuertes en la influenza. Aquí, ¿cuál es la situación? Que yo no tuve fiebre, tuve febrícula y tuve hipotermia, pero tienes estos síntomas y te sientes muy mal, te tomas un antipirético, o sea, con febrícula, te tomas un antipirético para el dolor, para sentirte mejor y no mejoras. Te tomas otro de otro grupo y no mejoras. Entonces, eso es algo, el problema es que los síntomas son muy continuos y cada día era un síntoma diferente. O sea, ayer tenía mialgias, hoy tengo náuseas, hoy tengo cefalea y no era cefalea intensa la que tuve, o sea, fue una cefalea, digamos, 4 o 5 de 10, pero por más analgésico que tomes, no vas a mejorar. Y eso sí, pues sí genera bastante angustia. Al día siguiente tienes insomnio, otra vez regresa la hipotermia, regresa mucha fatiga, tienes náuseas. Yo tuve disosmia, de hecho tuve cacosmia, o sea, pues es sobre todo también cuando has visto demasiados cuadros clínicos, ¿no? En mi caso, pues por mi situación laboral, ¿no? Que he estado en 2 hospitales, me ha tocado ver casos muy graves, pues todo el tiempo estaba con el oxímetro, ¿no? A ver, híjole, ya bajé 2, ya bajé no sé cuánto, y entonces estás con una angustia continua, pero no sabes qué se va a venir. Los síntomas me duraron 13 días. Sí, me acuerdo. Sí. Sí. Ay, a mí de verdad qué bueno que te pudiste recuperar bien. De verdad, me da mucho gusto. Oye, ¿y cómo tú has notado el comportamiento de tus mismos compañeros de trabajo? O sea, enfermeras y médicos y personal paraclínico. ¿Cómo los has visto tú a lo largo de esta pandemia reaccionar? Pues mira, cuando me hiciste esta pregunta de qué situaciones me han ayudado a sobreponerme, es precisamente hablar con mis compañeros también. Uh-huh. Saber que no estás solo y que pues estás con personas que sienten exactamente lo mismo que tú. De pronto me tocó ver a los residentes que de pronto ellos sentían que eran los únicos que hacían el trabajo, ¿no? Los únicos que tenían toda esta carga, y claro que tienen una carga muy fuerte de trabajo, pero el hecho de ver un adscrito
adentro, revisando con ellos, y no, yo no soy la única adscrita que entra, o sea, son muchos adscritos los que entran a revisar pacientes, pues asesorar, ¿no? A revisar indicaciones, etcétera. Creo que eso les dio un poco de este cobijo de sentirse de no sentirse solos, ¿no? Sí. El no sentir que todo es su responsabilidad y que todo es su obligación. Las enfermeras, la verdad es que yo he hablado con muchas enfermeras y aunque inicialmente sí, pues las vi muy preocupadas y exigiendo la seguridad, ¿no? Pues del equipo, que el equipo tenga cierta calidad, claro. La verdad es que en el día a día o en el trabajo o en la vida real, lo que he visto es que o sea, todas se fletan. O sea, muchísimas. Y algunas tienen factores de riesgo para complicarse y han decidido entrar y se quedan las horas que corresponden o incluso más, ¿no? Y no han dejado de hacer su trabajo, pues, como lo hacen convencionalmente. O sea, creo que ellas, o sea, lo único que merecen, y pocas veces lo decía antes, o sea, muchísima admiración porque son, o sea, son quienes han llevado casi en sus hombros toda esta situación. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es lo Sí. mismo que hemos visto aquí, porque como muchos saben, también se prohibieron la entrada al hospital, ¿no? Y aquí fueron súper estrictos con eso. Entonces, de verdad que, o sea, las que estaban incluso en los últimos momentos con los pacientes, agarrándoles las manos, pasándoles por teléfono para que se despidan de sus familiares, cosas que son bien difíciles de hacer, o sea, emocionalmente son muy difíciles de hacer, fueron las enfermeras, ¿eh? Y las que están todo el día ahí con ellos, sin duda son las enfermeras. Realmente yo creo que no hay forma de que México, en particular, le pueda pagar a enfermería y a los médicos lo que han hecho por el país dándole soporte tan importante a la pandemia, porque realmente son los que están dando todo por cuidar a la sociedad mexicana, ¿no? Así es. No, Y y también, y lo que comentas, ¿no? Hay otro personal que tampoco se cuenta entre de primera los que línea, dan atención directa, sin embargo, los de intendencia, ¿no? sí, Que hacen un trabajo de fundamental, verdad, sí. los radiólogos, inhaloterapia, Uh-huh. que hacen un trabajo excepcional. Y pues, o sea, en esta pandemia, pues cada quien da y hace las cosas de las que está hecho y lo que ha aprendido, para bien y para mal, y lo Uh-huh. que ha hecho, pues, y lo que le ha estimulado en toda su vida. Entonces, hay personas que han sacado lo mejor de sí y la verdad es que me han sorprendido. Muchísimas personas me han sorprendido porque los ves fuertes, los ves trabajando, los ves dando todo. Eh, pues hay de todo. No, sí, o sea, en general lo que predomina pues es que la gran mayoría ha hecho las cosas muy bien. Uh-huh. Oye, Abby, ¿y tú cómo ves? También algo que hemos experimentado mucho, yo creo, es que nos rompan mucho el corazón con todos los artículos y los estudios que han salido negativos para todo, ¿no? O sea, creo que cuando empezamos, aquí en febrero, ustedes en principios de abril o finales de marzo, ya para entonces lo estábamos enfrentando, pero había muchas oportunidades, ¿no? Tal vez este medicamento funciona, tal vez el otro funciona, y conforme ha pasado el tiempo, pues ya hidroxicloroquina está fuera, lopinavir, ritonavir está fuera, ivermectina nunca fue considerado un posible tratamiento compasivo, ahora tocilizumab también. ¿Cuál ha sido tu personal reacción al ver que todas estas expectativas y posibilidades de tratamiento se han ido pues descartando uno a uno mientras los pacientes siguen llegando?
Pues sí, es bastante complicado. La verdad es que, pues digo, tú eres médico. Estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Revisar al paciente, pedir ciertos estudios, llegar a un diagnóstico y después del diagnóstico, pues viene el tratamiento, ¿no? Ujú. Aquí no hay tratamiento, pues todo es soporte. Entonces, cada posibilidad, cada medicamento que por alguna circunstancia decían esto es posible, tiene un posible efecto sobre la replicación del virus o sobre la inflamación o lo que sea, pues sí es un foco de esperanza, ¿no? Que dices, lo voy a empezar a usar. O sea, creo que no creo que haya un médico que esté atendiendo a estos pacientes y no haya caído en esa situación de decir, lo voy a dar, lo voy a probar, yo sé que está en estudio o que está en ciertas circunstancias, pero no me voy a esperar X tiempo a ver resultados. O sea, voy a probarlo y lo voy a proponer al paciente y va a ser una opción, ¿no? Sin embargo, cada que viene un estudio y te dice, no sirve, tal no sirve, ahora este tampoco sirve, y este aumenta la mortalidad, o sea, no solo no sirve, sino que aumenta la mortalidad. Y digo, el último medicamento que no se autorizó, pues digamos, yo creo que la mayoría de los médicos teníamos muchas esperanzas en que funcione, y cuando salió este estudio en el que no funciona, ¿no? Que además la misma casa productora es quien dice, no sirve para esto, no encontramos diferencias en mortalidad, no se debe utilizar. Entonces, es como una decepción tras Ujú. otra, van rompiendo el corazón y hasta que se Sí, te acaba la esperanza y dices, híjole, pues ahora qué doy. Y la verdad es que el papel del médico no se queda solo en dar medicamentos, ¿no? O sea, también hay un soporte vital que estás dando al paciente a ver si mejora, ¿no? El poder proporcionarle oxígeno, el poder intubar a tiempo, el poder dar algún, ¿no? Los esteroides, ¿no? El poder proporcionar esteroides anticoagulantes, el diagnosticar de manera temprana a un paciente que hizo tromboembolia pulmonar y poder ofrecer un tratamiento a esa complicación. Yo creo que eso es lo que dice, bueno, o te hace como mediar, ¿no? Que tal vez tu rol no es tan pasivo para el tratamiento de esta infección, aunque parezca que sí. O claro. sea, y sí, pues la verdad es que sí es una, pues es una decepción tras otra y te descorazonas y todo, pero pues tienes que ver el lado un poco mejor, porque como ya mencionaste antes, o sea, cada paciente que llega merece que des lo mejor de ti. Y Ujú. no porque andas decepcionado vas a decir, ah, ya no le voy a hacer nada. O sea, no, o sea, hay una serie de intervenciones que puedes realizar y que pueden mejorar su pronóstico. Claro. No, y además cada vez que decimos tratamiento de soporte, o sea, tratamiento de soporte es muchísimo, o sea, son Claro, muchísimos cuidados, ¿no? O sea, no es nada más dejarlo y que esté con oxígeno en su cama, sino realmente la complejidad de la enfermedad se ha ido entendiendo. También es ganancia saber que no funciona. A veces yo me trato de decir a mí misma eso también, ¿no? O sea, esto hay que verlo como una ganancia, como un avance, o sea, aunque sea un resultado negativo, nos da información. Oye, a mí, y dentro de todo lo que has vivido y experimentado en estos meses, ¿cuál tú considerarías un reto grande que tuviste y cómo le hiciste tú para resolverlo? pues uno de los retos grandes fue pues lo que ya comentábamos, ¿no? El ver tantos pacientes que fallecían, incluso el habituarte a hacer todo un cambio en tu estilo de vida, en no salir, ¿no? El tener el cubrebocas en todos momentos. Pero lo más fuerte fue no poder tener contacto directo con familiares y con amigos. O sea, Ujú. yo soy una persona que aunque soy un poco dura, sí soy muy de gentes y de estar cerca de las personas que aprecio. Y pues digo, la manera en que lo solucioné, ¿no? Fue pues afortunadamente con los medios de comunicación que son
pues bastante amistosos ahora para tener contacto, por ejemplo. Jamás me imaginaría en algún momento, ¿no? Hace 10 años tener contacto con una amiga que vive en Canadá, o sea, más que por cartas cada 6 meses. ¿No? Sí, y Así ahora nos era. mensajeamos todo el tiempo, ¿no? Exactamente, ¿no? A mí gran parte de lo que me llenó, y no es porque estés aquí, digo, tú lo sabes, de un poquito de esperanza, ver que hay personas que están sintiendo lo mismo que yo, pero que están buscando las maneras de sentirse mejor, ¿no? En tu caso, nos llegan artículos de actualización, por lo menos 3 artículos de tu parte. Entonces eso creo que nos ayuda mucho en saber que hay alguien por ahí con entusiasmo de más y que pues lo está compartiendo. Entonces, pues está bien, y además conoces a muchas personas en su mayor momento de estrés. Sí. Y pues ves que todo está bien, o sea, que después de todos los cambios que hay y después pues de lo triste que han ocurrido demasiadas defunciones y todo eso, o sea, pues en general todo está aparentemente, todo sigue, o sea, la vida sigue, todo está, digamos, por el momento. Oye, ahora creo que te voy a hacer una pregunta un poco difícil, pero ¿tú qué crees que signifique ser residente hoy en México? ¿Qué significa ser médico residente hoy? Híjole, pues yo creo que si eres médico residente de infectología debes estar muy extasiado. Pues más o menos, ¿no? Porque no has visto ni una osteomelitis en Claro, no has visto 6 meses. otros casos, pero al final, pues es lo que te comentaba, ¿no? O sea, tú eres infectóloga y al final, pues sí debes sentir algo de emoción de decir, híjole, estoy formando parte de una pandemia y seguramente yo no voy a hacer historia, pero pues la pandemia sí va a ser historia y yo la viví, ¿no? Y yo tal vez pude contribuir en un poco en esto. Creo que ser residente ahorita implica demasiado esfuerzo. Yo creo que y viéndolo conmigo, de pronto llegas demasiado cansado y el poder todavía conjuntar eso con un aprendizaje, todo lo que estás viviendo, no enfrentarte tan pronto con la muerte, con esta frustración de no poder dar un tratamiento, digamos, dirigido. A veces hay residentes que no están viendo pacientes de su especialidad. Así es. No es lo mismo ser residente en neumología, que seguramente tienes, o sea, cargadísimo el trabajo, pero al final estás haciendo algo que va a contribuir en tu formación, ¿no? Pero hay médicos que no están haciendo esa parte. Yo creo que sí es muy complicado y pues nada más, pues échenle ganas y no se rindan. Esto en algún momento se va a terminar y van a poder tomar el aprendizaje. Al final, esto a lo mejor no les está dando los conocimientos que requieren para el desarrollo de su especialidad o de la especialidad que hayan elegido, pero al final les va a forjar carácter y les va a dar una experiencia y empatía, y ya lo que venga después de esto va a ser súper sencillo. Entonces, sí, pues aférrense a eso, o sea... Y no pelearse con la realidad, ¿no? O sea, darnos cuenta que esto es el momento, así están las cosas, esta es la respuesta que se nos pide, no pelearte con la realidad, ¿no? Claro, sí, o sea, al final, pues esto lo vas a vivir, te guste o no, ¿no? Entonces, pues hay que tratar de solamente sobrellevarlo, hacer las cosas lo mejor posible. En algún momento tendrás esa oportunidad de tomar o retomar el aprendizaje de tu área, ¿no? Hay muchos hospitales que probablemente ya están en proceso de desreconversión
y seguramente van a poder eventualmente hacer, no sé, rotaciones, etcétera. Pero bueno, al final nos tocó vivir esto y esto, pues, ni modo que cuando fue otras epidemias, ¿no? En la peste, no han pasado en la historia los médicos que dijeron, yo no voy a tratar peste, ay, no me toca, no me corresponde, pues, o sea, al final de cuentas, cada quien va a pasar a la historia como desee, ¿no? Uh-huh. Exacto. Oye, y tú ahorita con todo lo que ha pasado, ¿qué consejo le darías a los médicos acerca de cómo cuidarse y cómo protegerse? No solamente del virus, sino cómo cuidarse a sí mismos. O sea, esto que por ejemplo, que nos compartiste de que pintabas y eso, ¿qué otras herramientas te han facilitado a sobrellevar este proceso que le quisieras compartir a los demás? No, bueno, pues digo, al final cada quien tiene que buscar actividades afines a tu personalidad, ¿no? Yo no solamente pinto muebles, también me gusta pintar en óleo y me gusta dibujar. Cuando dibujo con tiempo dibujo muy bonito, cuando dibujo sin tiempo y así dibujo horrible, es muy chistoso. Pero digo, al final cada quien va a lograr esto de la manera y de los recursos que tenga, ¿no? Aferrarse a sus propios recursos. Digo, yo soy una mujer que vive sola, entonces es en parte hasta súper aburrido a veces, ¿no es cierto? La verdad es que no está tan complicado como parecería, ¿no? Y yo creo que alguien que vive por lo menos que tiene con quién platicar, con quién discutir, por lo menos qué quieres comer hoy, ¿no? O qué hacemos hoy, etcétera. Porque en casa sí hay muchas actividades que se puedan realizar, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una bicicleta elíptica y la uso en las mañanas. Hubo un periodo donde de verdad dejé de usarla, que es cuando te comenté esta situación, pero pues digo, al final cada quien debe tomar las actividades que le gusten y pues es el momento en que puedes aprender a bordar, a cocinar, pues hacer lo que te guste. Hay mucho tiempo, incluso pocos me dicen, algunos me han comentado, híjole, no sé cómo te da tiempo trabajando en 2 hospitales y así, pero al final pues existe, o sea, sí hay unos huecos en tu vida en los que no solamente quieres dormir y quieres hacer algo más y pues aprende, no sé, aprende a tocar algún instrumento, a cocinar, a postres. Yo, por ejemplo, tengo mis mascotas y pues con ellos, pues la verdad es que me la paso súper bien, ellos no, Pues sí. no sé cómo. Y pues actividades diferentes. A mí, por ejemplo, yo, sabes, siempre he encontrado muchísimo consuelo en la música. O sea, sí siento que la música me lleva a otro lugar, ¿sabes? O sea, sí siento que escucho incluso discos pasados que me recuerda quién era yo en ese momento, muchos recuerdos con personas muy queridas. Para mí la música ha sido un recurso básico, o sea, básico de verdad. Siempre trato de poner una canción que me guste mucho justo entrando al hospital como para llegar un poco más entusiasta. Yo sí escucho música, pero no soy tan de música, así, no. Mm. Digo, cada quien debe Cada quien. buscar pues lo que le gusta y pues agarrarte de eso. Exacto, o sea, y sí creo que cada uno de nosotros tenemos que buscar eso, encontrar un recurso que te funcione, búscalo y encuéntralo, porque va a estar ahí y solamente va a mejorar las cosas, ¿no? Y también, ¿sabes? Algo que ha ayudado mucho es esto de estas reuniones como de Zoom, ¿no? O sea, de decir, yo por ejemplo, que estoy aquí, creo que ahorita en el contexto de la pandemia he estado más hablando con personas que incluso estábamos juntas antes, ¿no? Siento que si te sientes mal, si te sientes solo, busca otras personas, platica con otras personas, te garantizo que ellos están igual que tú, ¿no? O están sintiendo algo muy Ah, similar, ¿no? sí. Oye, pues muchas gracias a mí por todo este tiempo que nos dedicaste, por compartirte las dificultades, pero también cómo has llevado tu vida, pues con normalidad y con serenidad, a pesar de todo.
Yo de verdad te mando un abrazo muy fuerte, me da gusto que te recuperaste muy bien. Y no sé si quieras darle un último comentario a todos los doctores y doctoras que nos están viendo y que probablemente están viviendo algo similar, ¿no? O tienen miedo de empezar a vivir una situación similar. No, claro, bueno, básicamente lo que les pediría es que no bajen la guardia. O sea, tener esta infección, la verdad es que además, digo, recalco, yo tuve un cuadro leve, o sea, no sabemos hasta qué grado nos vamos a inflamar o hasta qué grado van a ser nuestras complicaciones, pero incluso en una situación leve te genera demasiada angustia el no saber qué es lo que viene y no vale la pena someterse a riesgo. Si de pronto ves que algo está ocurriendo mal o que no estás haciendo bien las cosas, detente, retoma la situación, ve otras posibilidades de solucionarlo. No hay una urgencia, digo, así sea fin de semana a las 4 de la mañana, no hay una urgencia por retirarte el equipo, digo, sobre la salud, ¿no? El poner esta parte de ya quiero descansar, ya quiero que se acabe, sobre tu salud. O sea, eso es lo más relevante y tampoco hay que arriesgar pues la salud mental, o sea, siempre hay una persona que seguramente te va a escuchar y como comentas, ¿no? Es sorprendente cuando tú dices, es que te pones a generar ideas en tu cabeza y dices, es que yo soy el único que estoy viviendo esto, y al final, cuando hablas con 10 personas, pues los 10 están en la misma circunstancia. Sí. Y lo único que ocurre es que no hay comunicación y de pronto los médicos somos muy cerrados en esas situaciones y expresamos lo que sentimos ya cuando estamos destrozados y cuando ya esta bomba va a explotar y no antes. Uh-huh. Pues sí, tienes toda la razón. Pues muchas gracias a mí, gracias por tu tiempo y que estés muy bien. Cuídate. Bye. Adiós. Bye.